y que es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, máster en Comercio Internacional por la Universidad de Macao. Actualmente cursa un programa de dirección por el IES y se ha formado también en la London School of Economics y en la Universidad de Stanford. De perfil indudablemente emprendedor, actualmente es director general de Igoco Trading y de POP Venezuela, socio de Duonet Soluciones, cofundador y socio de socio y administrador de Petrabor, así como socio cofundador y administrador de Kashmir & Wood. Igoco Trading nace en 1999 para prestar un servicio integral en el ámbito del marketing promocional. Están especializados en el desarrollo, promoción e importación de artículos destinados al marketing promocional. También ofrecen una amplia variedad de artículos listos para personalizar y vamos a escuchar su interesante intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión y para mí es un honor poder estar aquí. Y sobre todo yo quiero enfocar mi presentación a vosotros, que yo he estado ahí hace no mucho y además pues, tenía las mismas preguntas que tenéis ahora vosotros y yo lo que quiero es enfocar una presentación que os sea útil, ¿no? No es nada académica, no es formalista y quiero que os sirva de la medida que pueda ser mi pequeña experiencia, ¿vale? Yo he cogido lo que es la definición, ir al diccionario, ¿no? El diccionario de la academia y decir qué significa la crisis, ¿no? Porque los conceptos hay que dejarlos claros, ¿no? ¿Qué es la crisis? Es un momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. Es una escasez, es una carestía, es una situación dificultada y complicada. Luego, ¿qué es empresa, no? Hay muchas definiciones. Cuando estás en la empresa, te dan un montón de definiciones académicas: organización, asignación de recursos. Bueno, al final, para la empresa es otra cosa. Una empresa son muchas cosas. Una definición de diccionario, que la define en 2 líneas, es una acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Se parece bastante, ¿vale?, a lo que necesita la crisis, ¿no?, para solucionarlo, ¿no? Empresa, y voy a la siguiente diapositiva, puesto aquí a un caballero medieval, también significa, si lo ves en el diccionario de Covarrubias, en el lema, es la misión o el fin que mueve a unos caballeros para conseguir un objetivo, ¿no? Y eso es el escudo de los hidalgos, lo que solían colocar, y esa era la empresa, la misión, que es otra cosa fundamental de la empresa. ¿Cuál es la misión de una empresa, no? Pues ya venía de la Edad Media, ¿no? Este señor seguramente cuando iba a hacer su empresa no estaba pensando en generar beneficios y dar recursos, ¿no? ¿Qué es emprendedor, no? Emprendedor que emprende con resolución y acciones dificultosas o azarosas. Vale, pues esto es blanco y en botella. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una crisis que necesita de la empresa y una empresa que necesita del emprendedor. Y la crisis es el momento idóneo para emprender. Quien diga lo contrario, estas fotografías que hemos pensado antes, Amancio Ortega, todos han surgido de crisis personales y familiares, seguramente. Amancio Ortega empezó a trabajar con 12 años. ¿Por qué empezó a trabajar con 12 años? Porque a su madre, cuando fue a una tienda, no le fiaban. Su madre le dijo: Maruja, tuve la suerte de leerme la biografía de Osí, este gran Amancio Ortega, y le preguntaron, fue a la tienda y intentó comprar algo, la compra de la semana, y dice: doña Maruja, no le podemos fiar ya más. Ese mismo día dejó de estudiar y se puso a trabajar para poder ayudar a su familia. Ahí surgió la iniciativa emprendedora de Amancio Ortega. Bueno, hay otro señor que tiene una lección fundamental, ¿no? Einstein, lo pasó mal también, ¿no? Lo pasó bastante mal. Entonces, nos define qué es la crisis, ¿no? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de una angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países, la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos.
Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es saltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con una única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Bueno, yo creo que es una buena receta, ¿no? Una persona que sabe lo que es la crisis. Esto también me ha pasado así, encendidamente. Cuando le preguntáis a vuestro abuelo qué piensa de la crisis, a mí me habla del 36, del frente del Teruel. No tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo ahora. Tampoco hay que maximizar lo que estamos pasando, ¿no? Aunque será. Esta es la estadística que tiene España, es un péndulo, ¿no? No sabemos lo que hacemos. El 75% de los padres gustaría que sus hijos fuesen funcionarios. Bueno, el 14% de los jóvenes españoles no estudian ni trabajan. Tampoco, no se entiende. Y en cambio, en el otro lado, el 33% de los jóvenes españoles poseen unas actitudes a las requeridas de su puesto de trabajo, o sea, actitudes superiores, pero están ahí. ¿Por qué ese contraste? Es alucinante, ¿no? Voy a hacer muchas reflexiones sobre este punto. Vamos deprisa que no hay tiempo. Seguimos. Ahora, y para vosotros, para aquellos de los que queráis emprender, ¿no? Yo voy a discernir bastante con las definiciones que ha habido aquí, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Qué formación? ¿Qué ideas? ¿Qué dinero? ¿Qué equipo? ¿Haces el business plan? Sí, hay que hacerlo, ¿vale? Y está muy bien hacer un business plan. Pero el business plan te rellena la hoja del Excel muy buena de los costos. Pero luego viene la otra parte, los ingresos. Eso nunca se sabe. Ahí tienes que meter la hoja del Excel así. Y nadie te va a decir lo que vas a ganar. Y es mentira que si quieres que vas a decir, vas a hacer unas proyecciones fenomenales. Los mejores analistas del mundo todos los años fallan. O sea, tenéis que sentaros para analizar lo que son los costos, la estructura, la verdad. Otra cosa, olvidaros de ayudas. O sea, el emprendedor que busca ayudas no es emprendedor. Yo lo digo en serio. Las subvenciones son, bueno, pues como si te toca la lotería, pero nunca busquéis subvenciones. No es la forma de sacar adelante una empresa. No tiene nada que ver con la realidad. Si están ahí, bien, pero si tú buscas y vas a hacer un negocio, una subvención, estás perdido desde el mismo día que arrancas. Ese es mi punto de vista. Para otra gente, hay gente especialista en emprender con subvenciones. Yo no sé cómo se hace. Este es otro señor que emprendió de la crisis, ¿no? No sé si habéis visto, como no hay tiempo, el minuto, yo he hecho un corte porque si hay alguna situación así, son 3 minutos de vídeo, pero me gustaría preguntar a la clase si habéis visto el vídeo este. ¿Alguien lo ha visto? Que levante la mano el que no lo haya visto. Bueno, pues no lo vamos a ver. Ahí, justo, suena. Vale, es un vídeo que os recomiendo que pongáis en YouTube, ¿vale? Dura exactamente 15 minutos, os voy a poner 2 minutos nada más, ¿no? For my life. The first story, so why did I drop out? Deja la universidad. It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted, was a young, tall boy, and no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College